¿Me ayudan, por favor? Muy bien. Bueno, pues buenas tardes. Una disculpa, pero se cayó ahí un camión y está bastante tráfico ajetreado. Bueno, pero ya estamos aquí, gracias a Dios. Ya estamos en nuestra tercera sesión y es muy sorprendente esto de las sesiones porque pues ya en lo que menos pensábamos ya estamos en la tercera semana, ¿sí? Antes que nada, quiero hacer así como que una captura de la asistencia. Ahorita la hago para que estemos todos los que estamos presentes. Bueno, pues antes que nada agradecerles por su asistencia, por su paciencia y su comprensión. Entramos en lo que es la semana 3. Hoy tenemos nuestra sesión de contenido y mañana vamos a tener nuestra sesión de espacios abiertos de aprendizaje, ¿sí? Les doy la más cordial bienvenida a este módulo propedéutico y a esta semana 3, donde, como les mencionaba anteriormente, podríamos revisar que hay varias cláusulas o información un poco repetida, pero vamos a tratar de ir poco a poco revisando el contenido nuevo y el contenido que ha sido un poco repetido, bueno, pues que esperando que ustedes ya lo hayan analizado, y más que nada es algo nuevo y algo repetido con la intención de que ustedes, más que repetido, constante, para que ustedes puedan visualizar ciertas cuestiones que siempre van a utilizar en la prepa y que si en algún momento tienen duda, pues puedan obviamente reforzar el aprendizaje que ya cuentan, ¿sí? En esta semana ustedes deberán crear ciertas estrategias que nos ayuden o nos beneficien a estudiar y a entender esta parte del aprendizaje de forma más completa, ¿sí? Es decir, vamos a entender o vamos a encontrar ciertas herramientas que nos beneficien como estudiantes para poder tener un proceso con éxito en lo que es la prepa en línea en general, ¿sí? La vez pasada hablábamos que el contenido de la prepa en línea como tal, bueno, pues al final de cuentas, es un modelo centrado en el estudiante, en este caso, o aspirante, que son ustedes. Una vez que crucen al módulo 1, perdón, ya se podrán clasificar como estudiantes, ¿sí? En esta parte es importante desarrollemos tanto competencias como aprendizaje, ¿sí? Las competencias que son, pues son ciertos conocimientos, ciertas habilidades, ciertas actitudes. Hay competencias blandas que no se aprenden como tal yendo a la escuela, pero sí, o bien estando en línea en la escuela, pero o bien, perdón, más bien que se refuerzan y son cosas que ya traemos en casa, por ejemplo, la comunicación, la responsabilidad y demás, se consideran competencias blandas, ¿sí? Y el aprendizaje, ¿me ayudan con su micrófono, por favor? El aprendizaje como tal, pues mencionábamos que es un aprendizaje a través de construcción, es decir, constructivista, vamos construyendo a partir de la experiencia que hemos tenido. Es un aprendizaje de conexión, conectivista, que nos conectamos y entre todos aprendemos. Por ahí estaban participando en el foro de Aprendiendo y decían que aprendían a través de las aportaciones de sus compañeros. Bueno, eso es precisamente el conectivismo y es social porque estamos en una constante comunicación entre todos y no nada más entre agentes internos, sino también externos de la prepa en línea. Hablábamos que este módulo en sí son 21 módulos como tal, 21 donde vamos a generar lo que son las competencias genéricas y las competencias disciplinarias, ¿sí? Es decir, nos vamos a ir fragmentando el conocimiento, bueno, más bien está estructurada, esta estructura fragmenta el conocimiento en 5 campos, ¿sí? En general son 5 campos que nosotros vamos a ir cubriendo a medida que vayamos evolucionando en los módulos. También tenemos 2 módulos de competencia profesional que de alguna manera nos hacen enlazar nuestro aprendizaje ya en una faceta laboral, ¿sí? Y por último tenemos nosotros el último de la lista, pero el primero en cursar, que es el módulo propedéutico, donde aprendemos las herramientas básicas de la plataforma,
cómo trabaja la estructura de la prepa en línea, que es lo que están haciendo ustedes, para poder brincar a los primeros módulos. Entonces, ¿cómo se aprende? Bueno, es un aprendizaje que tiene flexibilidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 24/7. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos la oportunidad de, si yo trabajo en la mañana, estudiar y enviar mis actividades en la tarde. Si yo trabajo en tercer turno, hacerlo durante la tarde o la mañana. Si yo trabajo sábados y domingos, hacerlo entre semana. O si bien yo voy los sábados y los domingos a otras clases o convivo con mi familia, van a hacerlo entre semana y así sucesivamente. ¿Sí? Es un aprendizaje con flexibilidad donde se les pide a la mayoría de ustedes que estén atentos a este tipo de reuniones. Sin embargo, si no pueden, pues también pueden consultar los videos, ¿sí? Donde sea que te encuentres, puedes usar la prepa en línea. Es decir, si yo me voy de viaje, yo puedo llevarme mi equipo y poder trabajar, o mi celular y poder trabajar a distancia, que eso es precisamente lo que se trata, ¿sí? Hacemos competencias estratégicas, que quiere decir, a medida que yo voy estudiando, voy viendo que sí, que no, que puedo reforzar, que me hace falta, cómo lo puedo mejorar. Bueno, pues ese es el aprendizaje por estrategia. Y tenemos los recursos interactivos, ¿sí? Los recursos interactivos son todos esos recursos que ustedes ven, tanto videos como infografías, documentos, monografías, donde ustedes se les muestra la información para que de alguna forma vayan desarrollando su aprendizaje, ¿sí? El aprendizaje tiene logros muy claros, que quiere decir, finalizo una semana, termino, se me evalúa, finalizo la otra y así sucesivamente hasta completar las 4 semanas del módulo para proseguir con el siguiente módulo y así sucesivamente. Y recomendaciones, pues se consideran que nosotros somos asesores. Y es un nuevo término, antes nos conocían como facilitadores, ahora somos asesores, porque aunque tenemos que tener ese grado de profesores o de maestros, es decir, nosotros tenemos que cumplir con un perfil de tener nuestra carrera, de tener algunos cursos, estar actualizados en las tecnologías, una serie de requisitos que tenemos que tener para estar trabajando aquí con ustedes. Al final de cuentas somos guías para ustedes, porque el que lleva el aprendizaje directamente es el alumno. Entonces, el alumno aquí es autodidacta, ¿sí? Entonces, esa es la base importante para lo que es las recomendaciones. Y hablábamos de qué manera podemos nosotros como estudiante ejercer un mayor compromiso en cuanto a la responsabilidad de nuestro estudio y cómo es que podemos hacerlo. Esto es muy simple. Yo les sugiero siempre, y no nada más en lo que son la prepa en línea, que hay cosas que por ahí no se pueden planear, entiendo que no están en los planes más bien, pero surgen, por ejemplo, lo que me pasó hoy a mí. Sin embargo, planificar como tal, la planificación de mis actividades. Es decir, yo como estudiante, ¿qué quiero? Bueno, pues voy a hacer mis actividades voy a leer mis recursos de lunes a miércoles. El miércoles o jueves empiezo a trabajar mis actividades para poderlas enviar el viernes, descansar sábado y domingo. Eso es una planificación. Ahora, hay que considerar que la planificación también incluye esas actividades donde ustedes, aunque no están en prepa en línea, pues también ejercen, porque al final de cuentas también nos consumen tiempo y es importante considerar, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es un triángulo de cuestiones, actividades, tiempo y recursos, ¿sí? Y esos tres los tengo que considerar para planificar y poder lograr mi meta. Ahora bien, tengo la parte 2 que dice establecer prioridades. Hay cosas que son más importantes que otras, ¿sí? Y hay cosas que requieren mayor energía que otras. Por ejemplo, si vamos a suponer, no los quiero poner en esta situación tan complicada, pero, por ejemplo, si me invitan a salir mis amigos y yo sé que no he trabajado, no he hecho los recursos y no he hecho mi actividad y me invitan a salir el sábado en la tarde, bueno, pues yo tengo que establecer una prioridad. Es decir, puedo tener el sábado en la mañana y en la tarde para poder terminar mis actividades e irme tranquilamente con mis amigos, o bien, si no tengo oportunidad, tendría que elegir la opción que tenga mayor prioridad. En este caso, de acuerdo a qué se apega más a sus metas, tendrían que elegir entre ambas. Entonces, esta es una cuestión cuando decimos establecer prioridades, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues enfocar mi energía a lo que considero más importante en ese momento. Ahora, hay emergencias. Bueno, esa es otra situación muy, muy diferente, ¿sí? Elaborar una agenda. Yo les sugiero que si no lo hacen de manera virtual, que sería bueno empezar a trabajar con aplicaciones de agendas virtuales, porque al final de cuentas las van a utilizar y les van a pedir que lo hagan más adelante en otros módulos, y qué mejor que estuvieran ya familiarizados con eso. También lo pueden hacer de manera física. Llevar una agenda siempre me va a ayudar a muchas cuestiones, a prevenir detalles, ahora sí que a actualizar mi tiempo, ver en qué lo voy a diferir y ver que ahí establecer mis prioridades y ver qué puedo hacer en caso de
que algo cambie, pues poder yo manejarlo de manera más oportuna y asertiva, ¿sí? No escucho nada, pues hay que revisar el audio. Ahorita antes de entrar, siempre, por eso es importante que siempre les pregunto si se escucha para estar en la misma jugada. Entonces, más bien sería, Miguel, revisar si su audio está a la máxima para que pueda estar aquí atento. Por último, realizar un seguimiento, ¿sí? Es decir, una actividad no es una actividad completada si no hemos esperado, no hemos verificado su cierre. Es decir, bueno, ya envié mi actividad, la envié el miércoles, pero no me estuve, ya como la envié, ya me deslindé de la plataforma, me deslindé de todo. Pero el lunes me doy cuenta que mi actividad estaba mal y que subí un archivo que no era. Pero el lunes pues ya está cerrada, ya iniciamos otra semana, ya cerró la semana pasada y ya no voy a poder hacer absolutamente nada. Entonces, por eso es tan importante darle seguimiento a las actividades hasta que cierre, es decir, hasta que vea mi calificación y vea que ya concluí mi actividad, ese es el cierre de mi actividad, ya, ¿sí? Ahora tengo una calificación baja, la quiero aumentar, la modifico, la vuelvo a enviar y luego también tengo que esperar a que se me vuelva a calificar. Entonces, hasta que se califica nuevamente es el cierre de esa actividad y así sucesivamente. Por mencionar un ejemplo, ¿sí? A eso es a lo que se refiere en cuanto a planeación. Esto es un poco de la estructura del mapa curricular que tiene la prepa, ¿sí? Que son los 23 módulos que les mencionaba ahorita. ¿Cuáles son las 5 áreas que voy a desarrollar? Comunicación, es una parte fundamental. Por ahí es muy interesante ver sus comentarios en el foro de Aprendiendo donde mencionan que no sabían o no conocían lo que eran las etiquetas y ya las están aplicando. Bueno, pues es una parte de la comunicación, aprender. Humanidades van a conocer todo el ser social, cómo se desenvuelve en el mundo en el que vivimos, el contexto como tal, las matemáticas, todo lo que tiene que ver con el pensamiento lógico lo van a visualizar. En cuanto también a comunicación, creo que anda por ahí el inglés, ciencias sociales y ciencias experimentales, ¿sí? Esas son las 5 áreas en las que nos mantenemos en las que nos desarrollamos al momento de estar estudiando en la prepa en línea. ¿Cuáles son nuestros criterios de evaluación? Que ya los conocemos desde la semana 1, pero nada más los colocamos aquí para reforzar esta parte. Ustedes saben que tenemos evidencias de aprendizaje, ¿sí? Es decir, que yo aprendí a hacer algo, ¿cuál es mi evidencia? Pues mi actividad, ¿sí? Mi actividad y mi calificación aprobatoria. Esa es la evidencia de que yo desarrollé un aprendizaje. Pero también está la evaluación de evidencias, donde ya no solo evaluamos las actividades, que es parte de, sino que evaluamos todo el contexto en cómo se desarrollaron durante los 4 semanas del módulo propedéutico. Los porcentajes a evaluar. Desde un inicio, ustedes se les proporciona esta infografía que yo les coloqué aquí, pero igual se las vuelvo a colocar, que son cuánto equivale a cada porcentaje de cada actividad. Cada actividad integradora equivale al 7% de cada actividad. Tenemos 2 actividades durante la semana, quiere decir que tengo un 14% desarrollado, más el 5% de aquí de lo que nos maneja con la cuestión de actividades sensoemocionales o socioemocionales. Entonces, así sucesivamente voy formando mi porcentaje. Por ahí me decían, es que en la semana 2 y yo apenas llevo el 50% de la base. Bueno, entonces es correcto, ¿sí? Porque se divide en 25, 25, 25, 25% de acuerdo a las 4 semanas. Si diferimos este porcentaje, al final les tiene que aparecer el 100%. Entonces, ese porcentaje es visualizado al finalizar el módulo, es decir, por todo el módulo y no por semana, ¿sí? La sección tiene audio porque no logro escuchar nada. Les agradecería si me informaran. Sí, sí tiene audio. Sí cuenta con audio. Me ayuda nada más a verificar, los demás si me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí. A ver, déjenme lo pongo aquí. Ok. Entonces, esta es la parte de los porcentajes y la rúbrica en cómo se evalúa. La rúbrica de evaluación, ustedes ya les he comentado que una vez que ingresan a cada actividad, abajo trae
un anuncio, un aviso que dice revisar la rúbrica aquí, le dan clic ahí, va a abrirse como un tipo PDF donde están o aparecen los criterios a evaluar, ¿sí? Que tiene que tener su actividad para poder tener 10, si se sacan 8, si se sacan 7, así sucesivamente, ¿sí? ¿Cómo vamos viendo nuestro avance? Así es como se maneja el avance, ¿sí? Todo lo que está en amarillo está pendiente, todo lo que está en verde quiere decir que ya se entregó, ya está finalizado, y el tiempo finalizado es de lo que aparece como en rosa, ¿no? Y ahí abajo nos dice finalización de actividad tal. Entonces, básicamente esto es lo que nos arroja en mi avance y dice esperada día tal, que quiere decir que ese día se actualizó y se hizo el ajuste, ¿sí? Entonces, ahí es donde podemos visualizar nuestro avance. Yo les he proporcionado en algunas otras presentaciones de las semanas anteriores esto que es lo que podemos hacer durante la prepa en línea como tal, cómo utilizar mi comunidad de aprendizaje, cómo puedo generar una red de apoyo. Acuérdense que ustedes al momento de entrar al portal de la prepa, ustedes tienen varias opciones o varios espacios externos en los que se pueden enriquecer o herramientas en donde se pueden apoyar para poder hacer su función como aspirantes o estudiantes dentro de la prepa en línea. Es decir, por aquí tenemos ciertas publicaciones, tenemos diccionarios, tenemos algunos software, pueden bajar su software gratuito, así que quien me mencionó anteriormente que no tenía el software como tal, bueno, aquí lo puedes cargar gratuitamente. Algunos videos y algunas bibliotecas digitales donde ustedes pueden hacer consulta de fuentes confiables, ¿sí? Eso es cuando ustedes entran en el portafolio. Ahora, ¿qué es importante? Y desde un inicio se los he mencionado y ahorita de hecho lo volví a reiterar, el hecho de planear mis actividades. ¿Por qué? Porque sinceramente, al menos que yo les mencionaba anteriormente, que hay una cuestión muy atípica y de gravedad que haya impedido o les haya imposibilitado enviar sus actividades, se puede revisar ya a detalle. ¿Por qué? Porque de alguna forma este tipo de situaciones siempre son comprobables. Pero si fue por descuido, si fue porque se saturó la plataforma y lo dejé para el final, si fue porque me cambiaron de turno y pues no envié mis actividades, bueno, son detalles que ustedes tienen control de ellos. Entonces, es importante planificar todo. Y yo les sugiero mucho esto porque ustedes ahorita se están creando un hábito. Si ustedes se crean el hábito de hacerlo lunes, martes, miércoles, ese hábito se va generando tanto que al final se sienten muy acostumbrados o muy en confianza con ese hábito y lo van a seguir haciendo. Si ustedes desde ahorita ya empiezan a tener un hábito de dejar sus actividades al final, de no enviar sus actividades, bueno, ese hábito probablemente ya se les vaya a permanecer durante todos los módulos. Entonces, es importante que ustedes sean conscientes de que la razón por la que ingresaron aquí es porque ustedes tienen el compromiso y la responsabilidad de haber aceptado este proceso, ¿sí? Y este proceso, aceptar un proceso es aceptarlo desde inicio hasta el final. Que a veces podamos tener lapsos de duda, se vale. Que a veces podamos tener lapsos de tratar de flaquear, se vale. Lo que no se vale es efectuarlo como tal. Entonces, tenemos que, es decir, yo tengo la intención de flaquear, pero tengo que buscar más motivos para poder continuar. Créanme que conozco estudiantes con mucho potencial que no le dan continuidad porque se autosabotean y al final de cuentas no cumplen su meta y la dejan a la mitad, ¿no? Porque algo no salió como ellos querían, pero al final de cuentas la idea es esa, este es el aprendizaje, descubrir cosas nuevas, de eso se trata, ¿no? Entonces, hay que tratar de poner o programar esas actividades. De hecho, por ahí del módulo 2 o 3 les van a pedir que hagan una agenda donde desarrollen cada una de las actividades que hacen día con día y le den el tiempo correspondiente considerando las 24 horas del día. Entre ellas, pues dormir 8 a 6 horas mínimo, dividir el tiempo para poder nosotros fragmentar las actividades. Hay que aprovechar el tiempo. Si yo voy en autobús de mi casa al trabajo y tengo 1 hora y media, y pues hay que aprovecharlo para estudiar o para ir idealizando mi actividad y a lo mejor no tengo el equipo como tal, pero ya más adelante puedo llegar a vaciar todo lo que traigo en mente, ¿sí? Desayunar, comer, cenar son partes fundamentales y actividades diarias que son fundamentales para subsistir y identificar
todos los beneficios que tengo de la prepa en línea y de qué manera puedo tomar como ventaja estos beneficios, ¿sí? Me preguntaban cuántos foros tenemos. Tenemos varios foros. Ahorita tenemos el foro de aprendiendo, el foro de dudas técnicas, el foro social y el foro de integración. El de integración, acuérdense que es la cuarta semana. Este foro sustituye a una de las actividades. El foro social, pues ahí platicamos un poco de nosotros, un poco más de cuestiones personales hasta donde querramos compartir. El foro de dudas técnicas, pues todo lo que tiene que ver con el sistema, de accesos y demás. Hay una persona encargada para el foro técnico. Y el foro de aprendiendo, que es cada semana, de la semana 1 a la semana 4, donde nos proporciona ciertas indicaciones y una pregunta detonadora para poder responderlas. Es importante seguir cada una de las indicaciones y darle seguimiento y sobre todo estar activos dentro de este foro porque es parte fundamental también de mi calificación. Entonces, parte de esto es de la semana 3, nosotros tenemos esta guía que nos arrojan y es una de las actividades es mi pasado y mi presente educativo, ¿sí? Y por ahí hablábamos de la comparación o hablamos de la comparación de lo que es la escuela tradicional o como se le conoce la escuela presencial a la escuela virtual, ¿sí? En esta parte de la escuela virtual tenemos que hacer una comparación de lo que son las preguntas que me arrojan en esta tableta, ¿sí? Esta es la tablita que se me arroja y me dice pregunta guía y luego tengo otras dos columnas para contestar, ¿sí? Dice, yo les sugiero que pongan al igual que aquí viñetas para cada respuesta para que podamos identificar que están respondiendo a las 3 preguntas que se les están planteando. ¿Cómo te enseñaban? Entonces ahí van a poner en primaria, viñeta. Me enseñaban a través de dibujos, recortes, hojas de rotafolio. En la secundaria, me enseñaban a través ya de proyector, a lo mejor no sé si ya tenían proyector, o a lo mejor acetatos, clases presenciales directamente con el profesor. Esa era la manera en que se me enseñaba. Ahora, ¿qué materiales o recursos utilizaban para enseñar? Ah, bueno, pues miren, ya contestamos dos preguntas. Pongo otra viñeta y pongo material didáctico. Por ahí yo me acuerdo que había libros de recortes, libros de actividades donde ahí recortabas y ahí pegabas. Y en la secundaria pues era más a través de proyectos, que teníamos que hacer, qué material utilizábamos. Por ejemplo, a lo mejor si estábamos en secretariado pues utilizábamos la máquina de escribir, etc, etc. ¿Cómo se dirige a los estudiantes? Pues en la primaria el profesor se dirige a los estudiantes de manera más práctica, más cercana. A lo mejor en la secundaria es más independiente, pero de igual forma también es presencial. No sé, por mencionar algunos ejemplos. Y así sucesivamente con cada una de las... A ver, déjenme ver, ya están entrando. Y así sucesivamente con cada una de las preguntas. Cada uno de los renglones obviamente abarca algo diferente. En este caso, la primera es la participación del profesor, la segunda es la participación del estudiante, el salón de clases cómo era, cuántos alumnos había, etc. Forma de evaluar cómo se evaluaba al final del ciclo. Y servicios institucionales, ¿sí? Aquí nada más es básicamente una pregunta que hay que responder. Entonces, básicamente es un cuadro comparativo de doble entrada, ¿sí? Lo único que hay que hacer, pues, es contestar primaria y secundaria en cuanto a su experiencia, ¿sí? Ahora, con base a la información que revisamos en la primera tabla, ahora vamos a identificar cómo lo hacemos, pero en la prepa en línea. ¿Cómo te apoyará en tu aprendizaje el profesor? Pues es una guía donde me permite resolver dudas o guiarme de una, vaya la redundancia, guiarme en el camino, poder dirigirme, darme herramientas. ¿Qué materiales o recursos utilizarás? Pues las infografías, las monografías, los videos, las sesiones, los foros, etc, etc. ¿Cómo se comunicará contigo? A través de mensaje en plataforma, correo electrónico, sesiones virtuales, ¿sí? Participación del estudiante, ¿qué actividades realizarás? Actividades integradoras, actividades proyecto integrador, participaciones en los foros. ¿Cuándo las realizarás? Cada semana se realizan tantas actividades, tantas participaciones y así sucesivamente, bien puntuales. Les digo, así como están estas viñetas, pues que estén las viñetas del lado derecho en las respuestas que ustedes obtengan, ¿sí?
Y luego dice, con base... Ay, ¿dónde me quedé? Con base a la información que colocaste en ambas tablas, reflexiona y comenta de manera breve de 4 a 8 renglones. ¿Qué diferencia encuentras entre tu experiencia educativa previa y la que estás viviendo en prepa en línea? ¿Y cuál es el reto más importante que vas a enfrentar? Esas dos preguntas a manera de argumento, bien justificadas, con varias ideas en sí, las van a contestar con de 4 a 8 renglones máximo, 4 mínimo cada una de ellas, ¿sí? Básicamente eso es lo que se tiene que hacer y ese es el entregable de la actividad. Ahora, la actividad 6 nos dice que vamos a desarrollar lo que es mi educación en prepa en línea, ¿sí? Ustedes, todas las actividades pues cuentan básicamente con esta guía que les permite entender un poquito más de lo que van a desarrollar, más que nada. Ya en el contexto de la actividad como tal, pues están las indicaciones. Dice, a continuación te presentamos una serie de oraciones. Reflexiona acerca de lo que se indica en cada una de ellas y redacta el análisis de tu reflexión en un mínimo de media cuartilla y un máximo de una cuartilla para cada una, ¿sí? En este caso, perdón, para cada una no, para todas, se involucra aquí estas tres, una, dos, tres, perdón, estas cuatro. Entonces, yo les sugiero que si lo van a hacer a manera de prosa, a lo mejor resalten un poquito, es decir, por ejemplo, dice, las diferencias entre la educación escolar que tuviste antes y la educación que recibiste en nuestro modelo educativo. Entonces, vamos a ponerlo así. Yo voy a empezar en mi Word y voy a colocar. Entre las diferencias que he encontrado entre la educación que tuve anteriormente a la actual, no sean malitos, ayúdenme por favor con el mute. Es importante que cuando ingresen con el micrófono apagado, por favor. En este apartado yo ya voy incluyendo cada uno de los puntos, pero lo que puedo hacer es poner en negritas cuando empiece el enunciado de la oración para saber que estoy abarcando el punto número 1. Entonces, considero que una de las diferencias es que estábamos de manera presencial, el profesor estaba directamente con nosotros, en la prepa en línea los asesores pues son virtuales, se comunican de otra manera con nosotros, etc. Y luego ahí mismo, en cuanto a las ventajas que tengo de estudiar en prepa en línea, encuentro que hay varias ventajas, como por ejemplo la flexibilidad de horarios, la flexibilidad de acceso a la plataforma, además que tengo recursos dinámicos, etc, 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 ¿sí? Y además podemos encontrar que en la prepa en línea hay cambios que han suscitado en mi vida a partir de la aprobación de un módulo y de qué manera quiero concluir. Es decir, si lo vamos a redactar en prosa, en una hoja como tal, Word, pues nada más señalar a partir de cuándo empiezo a hablar de un tema, del otro, del otro, del otro. O bien, si quieren ponerlo así como en las viñetas y ponerle a cada uno su reflexión, a cada punto, también lo pueden hacer, no está mal, como ustedes así lo deseen, ¿sí? Y luego abajo dice, por último, en 2 párrafos, de al menos 5 líneas cada uno, es decir, 10 en total, reflexiona y redacta tu respuesta en torno a las siguientes preguntas. Es decir, 10 párrafos aquí en la primera y 10 párrafos acá en la segunda. ¿Cuáles son las expectativas de estudiar en la prepa en línea? ¿Sí? Bueno, ya voy a colocar mis expectativas. ¿Qué es lo que espero? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención del modelo educativo de la prepa en línea CEP y por qué? ¿Qué es lo que me ha gustado? ¿Por qué me ha gustado más eso? Etc, etc. Entonces, básicamente, podría ser solo un punto y aparte. Sí, está bien, lo pueden hacer. Nada más si es importante, les digo, dejar muy en claro que se están tocando los 4 puntos que se solicitan aquí. ¿Sí? Nada más, pero sí, sí lo pueden hacer. Dice, buenas tardes. Al finalizar la actividad integradora 5, hay un apartado donde nos pregunta cuántos alumnos son y de dónde son. ¿Me podrían apoyar con esa duda, por favor? Muchas gracias. Gracias. Ok.
Es importante que exploremos nuestra plataforma. Desde la primera semana nos explican los recursos de la semana que, déjenme trato de, se me está, déjenme dejo de compartirles para poder entrar aquí. Se les comparten los recursos de la semana, cómo encontrar a sus compañeros, cómo encontrar su grupo, cómo enviar un mensaje y es el mismo procedimiento para identificar cuántos alumnos son, ¿sí? Voy a entrar ahorita y les voy a compartir mi pantalla. Nada más déjenme inicio sesión para reforzar esa parte. Gracias por la pregunta. En estos momentos la vamos a responder, ¿sale? Les voy a compartir pantalla. En la parte de aquí de la derecha dice participantes, mi asesor, mi supervisor, bueno, ese no les aparece a ustedes, o no sé si les aparece y mostrar lista de compañeros, le doy clic ahí. Me voy hasta abajo porque aquí me aparecen 20 por hoja. Me voy hasta abajo y pongo mostrar todos los 103. Somos 103 menos una servidora, el SAME y este es el SAME. Aquí está. Y me aparece que el seguidor, nosotros somos entonces en total 100, restándonos a nosotros. El Arturo Kenji es otro personaje que integra el comité de asesores dentro de la prepa. Entonces, a mí me aparecen 103, pero entonces, si nos quitamos a nosotros, son 100 personas. ¿Sí? Espero haber resuelto su duda. ¿Alguien más tiene alguna duda antes de finalizar la sesión? Les recuerdo que... Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en mi caso, yo sí puse los 103. Por descuido, olvidé descontar. ¿Eso provoca algún problema? Ahí no escuché bien. Si me pudiera escribir la pregunta, se lo agradecería. Si me la pudieras escribir. Creo que si no restó los 3, ¿está bien? Sí, está bien. Al final de cuentas somos los participantes, al final somos 103, ¿sí? Pero nada más quería hacerles saber que pues ellos no son como tal aspirantes, sino que son asesores. Entonces, sí, no importa si ya lo hicieron y pusieron 103, no importa. Lo ideal es que sepan dónde localizarlo. Karen, adelante. Karen Jiménez. Buenas tardes. Yo en esa actividad preguntaba que pusiéramos de qué grupo éramos. Entonces yo puse el grupo al que pertenezco y cuántas personas hay en ese grupo. O sea, yo no puse todas, o sea, las que son las 103 que dijeron ahorita. Ah, pues sí hay que ponerlas. Sí entiendo que haya dividido el grupo, nada más hay que revisar qué nos pide exactamente la pregunta. Si no plantea, no hay ningún problema. A ver, permítanme un segundo, déjenme voy para acá porque me queda poquito tiempo, pero... Sí, porque según yo en la pregunta te dice que a cuál grupo perteneces y de dónde son los participantes. Dice en la 5. ¿Dónde está exactamente? Dijimos, aquí en la 6. En la 5, ¿cierto, no? En la 5 o en la 6 no lo pide. ¿Alguien me puede decir? Muchas gracias. Solo el detalle es que no tuve audio toda la sesión. Sí tenemos audio, alguien que le pueda contestar ahí, que más bien yo creo que es cuestión del equipo o que se aseguren que tienen
que está correcto su... En la, Rafaela me deja en la que, en la 5, ok. ¿En la 5 o en la 6? Ya me puso alguien en la 5 y la otra es en la 6, en la 5, ok. Sí, yo lo había copiado y pegado aquí para facilitar la presentación, pero no hay problema, aquí ya la estoy descargando. Me queda bien poquito tiempo, pero espero ya poder resolverles esa duda. Ok, aquí está. ¿Qué servicios? ¿Me pueden decir el punto? Tengo 4 puntos. ¿Cómo se apoyan? ¿Cómo se comunicarán contigo? Interacción. ¿Cómo está conformado tu grupo? ¿En qué grupo estás? ¿Cuántas personas lo conforman? ¿De qué ciudad son? Ah, ok. Bueno, pues sí, no especifica de manera general. En este caso, pues sí, pueden tomar cualquiera de las dos preguntas, no hay ningún problema. Cualquiera de las dos respuestas está bien. No, ese número final de 140, no es de 146, no tiene que ver con el número de participantes, hay que tener cuidado con eso porque sí nos podemos llegar a confundir. El número de participantes lo pueden ver como yo se los mencioné, en este caso también su compañera pues es válido, colocó el grupo en el que estaban. Entonces no importa si no ponemos de dónde son. No, pues aquí sí pueden poner de manera general o mencionar algunos, porque algunos tienen de dónde son, porque ustedes ya pueden entrar al perfil de estas personas. En este caso, su compañera dijo, bueno, soy del equipo, porque pues en realidad no es grupo, soy del equipo 2 y colocó a todos sus equipos, a todas las personas del equipo 2, también lo pueden hacer. De 146 no, porque es la nomenclatura del M0, el módulo 0, C es el campus generación 42-146. Entonces no tiene que ver con el número de participantes. Chicos, ya nada más me queda un minutito, no de nada. Entonces, ok. Si les está preguntando de dónde son, pues de manera general mencionar algunos lugares de dónde son. Se va a cortar la sesión. Recuerden nada más que mañana tenemos la sesión en Teams, el punto de las 5. Aparece como videollamada para que todos estén presentes. ¿Sale? Cuídense mucho, muchas gracias por todo. Nos vemos la siguiente sesión. ¿Sale? Muchas gracias a ustedes. Cuídense.